Hola a todos y a todas, mi nombre es Nalerio Florencia, voy a ser su profesora practicante durante 4 clases. Espero que se encuentren todos muy bien, en casa a salvo, con salud, y les mando un saludo muy grande. Vamos a comenzar con la clase de hoy, que es el Estado como construcción sociohistórica. El Estado no es un sujeto real con voluntad y vida propia, sino que es un conjunto de relaciones entre sujetos que se desenvuelven en una determinada sociedad y a partir de sus desenvolvimientos conforman el Estado. Esto quiere decir que el Estado no fue concebido de tal manera como lo conocemos hoy, sino que ha pasado por distintos acontecimientos que lo llevan a estructurarse de tal manera y con las características que los conocemos hoy. El Estado tiene una existencia histórica, surge, se desarrolla y cambia a través del tiempo. Acá me quise detener en 2 instancias claves, que es en la Edad Media, en donde el poder estaba centrado, por así decirlo, en el rey, pero se encontraba limitado por el feudalismo y la Iglesia. Sabemos que la Iglesia tenía un papel protagónico importante, ya que se encontraban en un estado teocéntrico y siempre actuaba de manera como regulador y tenía mucho poder. Bueno, el feudalismo sabemos que es un sistema de gobierno y de organización social y económica en el cual los reyes compartían su poder con los nobles. La agricultura se convierte en la fuente fundamental de ingreso, aunque el comercio también. Pero el feudalismo sufre un descenso, que es más conocida como la crisis del feudalismo, que es por el agotamiento de las tierras de cultivo y la falta de alimento, lo que produjo hambruna y muchas muertes. El descenso del feudalismo produce que se lleve a cabo la transición del feudalismo al capitalismo. En la Edad Moderna surge este modelo capitalista, ya que el rey pasa a ser poder central y único y se consolida como monarca absoluto. Ya no se encontraba limitado por el feudalismo y la Iglesia. Pero la Iglesia, los feudales, los militares y los nobles propietarios de las tierras se quedaron con una pequeña porción de poder en territorios. Esta transición del feudalismo al capitalismo produjo cambios. Estos cambios fueron destinados a privilegiar la producción industrial y el comercio internacional. La industrialización estructuró las sociedades en torno a la propiedad privada de los medios de producción. Por un lado se encontraban los capitalistas, propietarios de las fábricas, de los insumos, de las maquinarias, del capital financiero, y por otro lado se encontraban los trabajadores, que solo disponían de su fuerza de trabajo a cambio de un salario, sueldo, etc. También nace la burguesía pujante, la nueva clase social, que luchaban exigiendo sus derechos civiles y políticos. Radicaban el concepto de soberanía en el pueblo y no en el monarca. ¿Qué quería decir? Querían sacar del poder al monarca e implementar un Estado liberal, que vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Para introducirnos en los diferentes tipos de Estado, puse una breve frase. Los estados se transforman, adoptan nuevas formas, funciones e instituciones para cumplir su misión de garantizar el orden y el control. Se puede distinguir distintos tipos de estado. Vamos a ver el primero, el estado liberal. El estado liberal es el ordenamiento político que se conformó en Europa
cuando la monarquía absoluta dejó de ser la principal forma de organización de poder y comenzaba a consolidarse el capitalismo. Fue al mismo tiempo consecuencia e incentivo de la revolución industrial y de las revoluciones burguesas. El proceso de formación del Estado liberal no fue uniforme, sino que cada país tuvo su experiencia particular. Se asienta sobre las bases del pensamiento liberal y por eso sus instituciones tienen el propósito fundamental de garantizar el pleno ejercicio de la libertad individual y del mercado. En efecto, según el liberalismo económico, para obtener el máximo de beneficios es necesario que cada persona o empresa tenga la libertad de actuar individualmente, sin trabas ni limitaciones. Las instituciones estatales solo participan para proveer las condiciones indispensables para el funcionamiento del mercado en el que debe operar el libre juego de la oferta y demanda. En la esfera política resultó primordial eliminar los privilegios de los que gozaba la nobleza y para ella se inauguró la igualdad ante la ley. Esta igualdad ante la ley es tanto de gobernantes como de gobernados, de manera que nadie puede usar el poder para violentar las reglas del juego político del otro. Bueno, su aspecto fundamental es la defensa de la libertad individual y de las iniciativas privadas, limitando así la potestad del Estado como mediador y regulador de estas relaciones. Así que se goza de una individualidad liberal en el pleno ejercicio del mercado, de las economías, etc. El Estado no interviene de ninguna manera, solo para el funcionamiento del mercado y que haya estas competencias de mercado, por así decirlo. Vamos a pasar al siguiente estado, que es el estado bienestar, estado benefactor. Los conflictos propios del capitalismo comenzaron a manifestarse a través de la lucha de los movimientos obreros. Acá empieza a haber como una oposición hacia el capitalismo y se hacen visibles, comienzan a manifestarse, como por ejemplo paraban la producción y de la represión que aplicaban los estados. Los estados comenzaron a implementar políticas de intervención para equilibrar las economías y dar respuesta a los problemas sociales. Se caracterizó por un gran protagonismo estatal tanto en lo económico como en lo social. Por un lado, intervino en la economía para mantener el pleno empleo a través de subsidios a las empresas privadas, de la intervención constante en obras públicas y de la puesta en marcha de empresas estatales que producían bienes y servicios. Acá vemos una gran diferencia notoria entre el Estado benefactor y el Estado liberal, ya que el Estado interviene de manera directa en su pleno ejercicio, tanto como en la economía, como en lo social, en las empresas privadas, interviene en las obras públicas y actúa como regulador directo, por así decirlo. Estimuló un nivel más alto de salarios para garantizar capacidad de consumo de los sectores populares y de la clase media. También desarrollaron una amplia red de servicios sociales universales como salud pública, educación. Disculpe, es que al referirme a salud pública estoy diciéndole esta red de servicios sociales universales, lo podemos ver actualmente. También nombra las asignaciones familiares y las jubilaciones, entre muchos otros ejemplos. Esto sigue vigente, ya que las asignaciones familiares siguen estando, los planes sociales, asistencias sociales, lo mismo, la salud pública, la educación pública, la seguimos teniendo, la cobertura por desempleo. Esto lo conocemos porque lo vemos actualmente en el Estado. Mientras el Estado liberal dio prioridad a los derechos civiles y políticos, el Estado de bienestar hizo énfasis en los derechos sociales, promoviendo así estándares mínimos de bienestar que fueran reivindicados como un derecho de los ciudadanos y no como un privilegio o como ayuda de caridad. Es decir, acá no solo un sector de la población se
se veía beneficiado, sino que había una igualdad entre todos, es decir, que ya no se veía como un privilegio, sino que los ciudadanos tenían derechos. Los conflictos entre trabajadores y empresarios fueron atenuados por la acción del Estado, que buscó equilibrar la simetría de poder. Las tensiones sociales disminuyeron y varios sectores se incorporaron en el juego político de la democracia. Bueno, este Estado se caracteriza por otorgar dos grandes pilares fundamentales. Como podemos ver, las prestaciones tales como subsidios, pensiones, esta red de servicios sociales universales. También la intervención del Estado en la economía es muy presente y es alta, interviene de manera directa. Fomenta el consumo interno también para poder estimular la producción de puestos de trabajo. Es decir, producimos para nosotros, gestionamos para nosotros, estimulamos la producción para poder adquirir puestos de trabajo para nosotros. Otro estado es el estado neoliberal. Los sectores vinculados al capital, que se veían menos beneficiados con el estado de bienestar que con el liberal, porque debían pagar más impuestos y salarios. Entre otros motivos, criticaron con dureza la intervención del Estado. Aseguraban que la fuerte carga impositiva estatal los dejaban sin excedentes para reinvertir en sus empresas. Reprochaban la excesiva burocracia del Estado y la ineficiencia de sus instituciones. Cuestionaron la satisfacción de derechos sociales por carecer de responsabilidad y estar alejada de la realidad. Sostenía que el bienestar que garantizaba el Estado desincentiva el trabajo. Bueno, como vemos, el Estado neoliberal se centraba en el capitalismo, defiende la no participación del Estado en el ámbito económico, y otra característica es la privatización ya de bienes públicos, ya que pasan a ser a manos privadas, a empresas privadas. La privatización de los servicios básicos, otra característica puede ser como privatización de servicios como luz, agua, etc. El Estado solo interviene para promover la libre competencia entre el mercado. Otro estado es el estado oligárquico, y dice lo siguiente: la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano no garantizaba la existencia de la igualdad. La lucha por la mejora de las condiciones económicas, sociales y culturales atravesó los siglos XIX y XX. El derecho a voto fue bastante tiempo restringido. En algunos países latinoamericanos, recién en la segunda mitad del siglo XX, se les permitió votar a los analfabetos. Las instituciones, las leyes y los gobiernos favorecen a quienes más poseen. Este Estado solo estaba dirigido a un solo sector de la sociedad. El Estado interviene solo para asegurar el funcionamiento del mismo y garantizaba la libre circulación de bienes y capitales, favorecía la expansión y otras obras de infraestructura, facilita la puesta en producción de las nuevas tierras, estimular la inmigración extranjera para obtener fuerza de trabajo y organizar un sistema jurídico y monetario. Estado totalitario. Cuando el sistema económico liberal falló con la gran crisis de 1929, muchos países transformaron de raíz el Estado liberal, algunos dejando de lado la democracia para salvar al capitalismo frente a la amenaza comunista, y otros dejando de lado el liberalismo absoluto para salvar la democracia. Se aplicaron las funciones del Estado que abarcaron por completo no solo la vida política, sino también la individual y la social, de tal manera de tratar de modelar a los individuos de acuerdo con la ideología dominante. Con un régimen de partido único, todos los controles sociales e institucionales operan en manos de un grupo gobernante, que está al servicio de la voluntad del líder. Esto quiere decir que el poder se encuentra en
en la mano de un partido único, de una ideología dominante, al servicio de la voluntad de un líder, en el cual no se podía entablar una oposición. Esto se puede encontrar en regímenes e ideologías que restringen la libertad individual, como la libertad de expresión, la democracia, y acumulan todo el poder en el Estado, sin restricciones, ni divisiones, ni oposición. Este líder puede ser elegido por la población también, y luego abolir las instituciones y ejercer el poder de manera totalitaria. El siguiente estado y último es el estado burocrático autoritario. Se distinguió por eliminar la democracia en sí para restaurar el orden social y económico anterior. La última dictadura militar argentina, glorificada a la generación del 80 de 1880. Por la violencia impuesta por la misma, fue posible restaurar el estado liberal o neoliberal, lo que provocó que el estado de bienestar se destruyera como un castillo de naipes. Este último párrafo lo vamos a ver con profundidad en la clase anterior, que nos vamos a enfocar sobre este castillo de naipes que se destruyó. Bueno, el estado burocrático autoritario toman principalmente empresarios o militares el poder, que quieren asegurarse el bienestar de la burguesía y ordenar la economía, obvio siempre para beneficio propio, no pensando en la población. Excluir a sectores populares, suprimir a los ciudadanos y a la democracia, como bien dije en primera instancia. Bueno, espero haber sido clara y concisa en los conceptos. Si no entienden algo o les quedó alguna palabra resonando y algún concepto, no duden en decírmelo, por favor, sépanmelo llegar de alguna manera y no voy a tener ningún problema en volver a explicarlo o detenerme en alguna explicación que hace falta reforzar. Espero que se encuentren muy bien, repito, que cualquier problema me lo hagan llegar. Y ahora les voy a dejar una actividad a continuación para que puedan resolverla. Les mando un saludo grande.